Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Bienvenidos a Conversando con Lourdes e Iván, un espacio donde las palabras se convierten en puentes y cada charla nos acerca un poco más. Prepárate para escuchar historias, ideas y conversaciones que inspiran. Ya comenzamos Conversando con Lourdes e Iván. Dios les bendiga y un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que martes tras martes están con nosotros en este su programa Conversando con Lourdes e Iván, recordándoles siempre que pueden vernos y escucharnos a través de la cadena EBN, en 363 de Liberty, 46.1 de la antena local, también por Triunfo 96.9 y por el Facebook Live. Este es su hermano Iván Medina, capellán ordenado, que les saluda en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su sintonía nuevamente todos los martes a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 2 de la tarde en el canal 363. Así es que bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un tema muy interesante y, como siempre, nuestra ministro Wanda Aponte, que estará con nosotros en breve en su segmento de todos los fines de mes, todos los martes fines de mes. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, es el poder de la oración. En estos tiempos estamos viviendo tiempos muy duros y muy fuertes y no tenemos dónde sostenernos. Nos podemos sostener de nuestros esposos, de nuestros hijos, pero nada nos va a llenar nuestra alma y nuestro corazón como poder tener paz a través de la oración. Amén. Es bueno que recalque lo del poder de la oración, porque estas últimas semanas ha sido un impacto tan negativo en nuestra amada Puerto Rico, en nuestra amada tierra, tantos asesinatos, donde vemos de todas clases, de adultos, de niños, de jóvenes, y lamentamos, ¿verdad?, lo que estamos pasando, pero nosotros no perdemos la fe. Esto es una isla bendecida por Dios. Yo siempre he dicho que Puerto Rico es la Israel del Caribe, porque Dios tiene a Puerto Rico como la niña de sus ojos también. Amén. Y no nos va a dejar desamparados en estos momentos tan duros y difíciles. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente que no se despegue de su programa, porque vamos a estar hablando de una herramienta tan importante que es el poder de la oración. Para mí, el poder de la oración, la oración edifica, restaura, te mantiene en paz, pero sobre todo, cuando tú oras con fe y tienes esa comunicación con el Señor, yo puedo dar fe, y vuelvo y que valga la redundancia, de que Dios contesta las oraciones de uno. Siempre las contesta, no al tiempo de nosotros. Eso está bien claro, y eso nuestra hermana ministro Wanda nos va a hablar más adelante. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, pero tenemos que buscarlo. Amén. Y si queremos algo, queremos un milagro, queremos acercarnos más a Él, queremos tener una relación hermosa, o simplemente queremos orar por un familiar, por una persona que esté enferma, por un divorcio, por una separación, por un hijo en problemas. Amén. Por un nieto, por alguien que está enfermo, cuando tú clamas al cielo, el cielo se abre. Amén. Cuando clamas con fe y esperando y confiando en la esperanza
de que el Señor lo hará nuevamente. Es importante que, y recalcamos eso, que es la voluntad de Dios, es lo más importante cuando oramos al Señor. Sí. A veces nos desesperamos, a veces le pedimos al Señor y queremos que el Señor lo haga de dos formas, a nuestra forma y en su tiempo. Y tenemos que pensar y recalcar que el Señor sabe lo que nos conviene, Eso es porque Él siempre. es nuestro Padre y el Padre siempre va a velar por sus hijos. Por lo tanto, es sumamente importante que no menguemos en la oración, que no perdamos la fe y la esperanza porque no veamos la contestación a nuestro tiempo. El domingo escuchábamos al predicador recalcando lo que es el cronos y lo que es el kairos. Y son dos elementos griegos que hablan de una misma cosa, que es el tiempo. Sí. Porque el cronos es el tiempo humano, el tiempo que nuestros relojes marcan, pero el kairos es el tiempo de Dios. Y muchas veces tratamos de unirlo como que es una misma cosa y decimos, Dios no nos contesta, Dios no nos suple, Dios no nos ayuda. Y hablando de suplir, oremos por nuestros hermanos de Puerto Rico. La isla está viviendo unos tiempos difíciles también económicos. Sí. Por lo tanto, no dejemos de orar por nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros ancianos, nuestras familias que necesitan que el Señor esté ahí. Y te voy a decir más, Iván, en los trabajos, que uno pasa la mayor parte del tiempo en los trabajos, hay veces que nosotros estamos bien porque tenemos, ¿verdad?, nuestras cosas, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos un buen esposo, una buena esposa, unos hijos encarrilados, pero cuando no sabemos el compañero de trabajo que pasamos 8 horas al lado de él Está al lado. y no sabemos por lo que está pasando, y no es que querramos saber la vida del otro, de que nos digan, ay, pero mira qué chismosa, qué chismoso, quiere saber mi vida. No, no, no. Hermano cristiano que nos escucha, que trabaja con gente que no son cristianas, este es el momento de tu poder edificar y predicar de alguna manera u otra, o simplemente cómo estás, cómo te va, te sientes contento, está todo bien con tu familia, está todo bien, sin entrar en detalles, porque el Espíritu te va a llevar a identificar la Amén. persona indicada que tú te puedas acercar. Porque el discernimiento, como tú bien has dicho, porque el Señor, a los que le servimos, que quiere todo bien, ¿verdad?, para uno, no nos va a acercar a alguien que no nos necesita. Pero sí es la persona, el discernimiento, nos puede llevar a esa persona que necesita. ¿Y qué podemos hacer? Orar. Orar por la persona. Uno le puede pedir a la persona, mira, ¿quieres que ore por tu situación? Porque yo creo en un Dios que si uno le ora con fe, te va a responder en su tiempo. Amén. Y si la persona te dice, claro que sí, porque por lo menos mi experiencia ha sido, claro que sí. Pero te puedes encontrar el que te diga, no quiero que me ores. Pues entonces, no importa. No importa. Amén. Pues entonces tú te vas al baño o tú en tu escritorio, oras por él. Porque lo que tú hagas por el otro, Dios te lo va a recompensar en gracia. Y si oras por una persona, inclusive hasta que el chismoso que habla de ti, hasta el enemigo que habla de ti, ora por él también, porque vas a ver la diferencia. Nosotros lo hemos hecho y tú lo sabes, lo hemos experimentado. El sábado me estaba recortando y la persona que me recortó me sorprendió al final, ¿verdad? Y me dice, ¿le puedo entregar algo? Y me entregó un pedacito de papel con una oración impresa, que era una oración de aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Y una oración corta, precisa, pero importante, porque públicamente la estamos utilizando para aceptar al Señor, como dice su palabra. Y es una herramienta, ¿verdad?, que yo diría, es bueno tener esos pedacitos, porque a veces uno está en la luz y cambia la luz rápido, pero uno puede darle ese papelito que es la oración. Amén. Es sumamente importante. No, claro, y donde quiera que tú te puedas parar y puedas ofrecerle la oración a alguien, no importa, mira, hasta en el banco, que tú oyas, que tú en el banco escuchas tantas cosas, que si, ay, mira, no tengo para pagar esto, mira, tengo que esto, mira, ora por esa persona no te tiene que escuchar. La persona, tú simplemente oras y yo sé, porque lo he comprobado, y tú también, y nuestra ministro que vamos a traer en breve, nos va a explicar cómo orar correctamente
cómo tú recibir la gracia en el tiempo que Dios lo tiene indicado, como mencionó Iván ahorita. El cronos Y el y Cairo. y el Cairo, que es el tiempo del Señor. Amén. Así Así que vamos a es. hacer nuestra primera pausa. No te retires, porque pronto vamos a estar con nuestra ministra Wanda Aponte. Así es que ya saben, recuerden, en este horario lo que se necesita es chocolate caliente con galletitas y queso. Vaya y búsquelo, tiene varios minutos en lo que escucha los anuncios y nos vemos en breve. Los esperamos. Gracias por su sintonía. Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Somos una agencia puertorriqueña de amas de llave y enfermeras que damos servicio a pacientes en las casas y en el hospital. Ofrecemos servicio de ama de llave en el hogar del paciente, cubriendo tareas tales como la limpieza ligera de cuarto y baño, lavado de ropa, ropa de cama, preparación de un alimento y ayuda con el aseo personal. Somos una compañía con servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cubrimos toda la isla. Nuestro personal está altamente calificado y listo para darte un servicio de excelencia. Nuestros teléfonos son 787-425-0017 y 787-425-0018. Somos una compañía que te ofrece mucho calor humano. Comunícate con nosotros. Te repito, 787-425-0017 y 787-425-0018. Les esperamos. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Estamos regresando nuevamente a este su programa Conversando con Lourdes e Iván, recordándoles que todos los martes estamos por aquí por su cadena EBN 363 de Liberty 46.1 en su antena digital, 7 de la noche, en repetición los domingos. Este es su hermano Iván Medina, capellán ordenado, quien junto a mi esposa Lourdes conducimos este programa para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Queríamos enviarles un gran saludo a unas personas especiales que conocimos en un viaje que dimos hace unas cuantas semanas. Y queremos saludarles porque nos sintonizan el programa, Amén. Iván, y nos alegraron muchísimo, ¿verdad?, de que nos reconocieran y que compartieran y tuvieran hasta tertulia bíblica con nosotros, porque Amén. hablamos y tuvimos unos debates bien interesantes. Eso es Así así. es que los recordamos, los saludamos, los amamos y los abrazamos. Así es que, sin más preámbulos, ¿verdad, Iván? Amén. Como siempre, todos los martes a fines de mes tenemos a nuestra ministra Wanda Aponte, la Amén. cual nos trae unos temas sumamente interesantes y hoy va a abundar mucho en el tema de El poder. el poder de la oración. oración. Como ahorita hablamos, Iván y yo, el tema del poder de la oración, de eso sabemos cómo trabaja, cómo lo activamos, cómo lo podemos mantener. Y Wanda nos va a explicar, ¿verdad?, bíblicamente, como siempre, ¿verdad?, temas y salmos y referencias bíblicas sobre cómo orar. Y no, así es que coja nota, busque su libreta, busque un bolígrafo, por favor. Aquel que es cristiano y que no es cristiano. Pero por favor, busque su libreta y un bolígrafo porque ella nos va a dar unos puntos bien importantes. Si tú no sabes orar, hoy vas a salir de aquí aprendiendo a orar. Inclusive hasta nosotros mismos nos va a enseñar a orar, porque cada cual tiene una forma peculiar de orar. Ella nos va a enseñar la correcta según la palabra de Dios y según Jesús nos enseñó. Amén, amén. Wanda, Amén. gracias por estar nuevamente Ay, con amén. nosotros. Para mí es Saludos. un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias. Sean bendecidos, como decía Pablo, con toda bendición espiritual, incluso la audiencia Amén. en las regiones celestiales, y que sea Dios concediendo los anhelos y las peticiones del corazón en tiempo presente, pero también en tiempo por venir. Así que cada vez que Dios abre la puerta para poder estar aquí con ustedes, junto con mis hermanos Lourdes e Iván, para mí es una bendición.
Así Amén. que Amén. tengo que felicitarlos de la manera que iniciaron el programa, hablando acerca, ¿verdad?, las definiciones profundas del poder de la oración, para no despertar curiosidad, no creemos en eso, sino poder despertar el anhelo de poder Amén. hablar con Dios. Y como Amén. dijo el mismo Jesús, Amén. a veces no sois escuchados porque no sabéis No orar. sabéis Amén. orar. Y fue más enfático aún y dijo, cuando oren así. Yes. Y hizo el Padre Nuestro. Así que, sin más preámbulo, vamos a... Por favor, Amén. Wanda, Gloria al por Señor. favor. Pues mira, yo quiero darle continuidad porque vuelvo y repito, a la gloria del Señor han iniciado en esta introducción bien poderosa, pero ustedes saben que en Mateo del 5 al 7 Cristo estaba con las multitudes Eso es educando. Tenemos el mejor educador de la vida, que es el Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo se destacó por un amor extraordinario, no solamente por las multitudes, sino también por los discípulos. ¿Por qué? Porque continuamente Él quería educar. Y precisamente en el capítulo 7 de Mateo, Cristo de alguna manera le dice a las multitudes y le dice a los discípulos, mira, el que pide recibe, Eso es. el que busca halla y el que toca la puerta se le abrirá. Se le abrirá. O sea, lo que la Biblia dice, pedid y se os dará, según la Reina Valera, buscad y hallaréis, tocar la puerta y se os abrirá. Eso es un alto nivel de autoridad a través del poder de la oración. Y hoy ciertamente queremos poder aprender qué es el poder de la oración, el cual nosotros no utilizamos para solamente poder pedir, sino también para dar la oportunidad de conocer a profundidad al Dios al cual le servimos. Amados, ¿qué ustedes opinan cuando la gente dice que de momento van a estar haciendo una campaña de oración porque necesitan millones de dólares? Que es una pérdida de tiempo. Es increíble porque, claro, Dios conoce nuestros corazones y Dios también conoce Yes. nuestras necesidades. Ahí está. Y no debemos tener, pienso yo, igual que tú, de tener una campaña para un fin económico. Mire, las campañas de oración deben, desde mi punto de vista, ahora en mi Así opinión, es. deben ser enfáticas para nosotros acercarnos más al Padre, Alabado sea al el Hijo Señor. y al Espíritu Santo, más que por un fin común. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que nuestras necesidades individuales, sí es bueno presentarlas en público, porque a veces vamos a la iglesia Claro. a unos cultos de oración, pero también el Señor le gusta que nosotros en la intimidad le busquemos y le pidamos y le expresemos nuestra necesidad, que Él las conoce, pero de esa forma también nosotros nos sentimos que somos escuchados, Así porque es. es sumamente importante el sentirnos escuchados, y esa es la importancia de la oración, de Ciertamente. que saber con nuestra propia humanidad que Dios está en control de nuestra situación. Y yo creo que por esto era que, y atado a lo que Iván está diciendo, que Cristo le decía tanto a los discípulos como a las multitudes, le decían en el capítulo 6, verso 5 de Mateo, le decía, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto. Mira si Dios es un Dios privado. La intimidad. Entra a la intimidad con el Padre, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es. Lo que habla es de la bendición y la oportunidad de que usted y yo podamos decirle al Señor lo que nuestro corazón siente y dejar que Dios se revele. Y revelándose el propósito de Dios será puesto en público. Por eso cuando hablabas acerca de la manera en que Cristo enseñaba a orar a los discípulos, era porque había una necesidad, según Lucas 11, de Ajá. poder conocer de qué forma vamos a orar, cómo vamos a orar y la forma de orar que agrade a Dios. Amén. Algo que también decía Iván al principio era que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos ¿qué? Mal. ¿Sabe? Porque oramos en la forma obviamente incorrecta. Ahora es interesante porque cuando Cristo se revela a los discípulos, mis amados, y le dice, vamos a aprender a orar, pero es porque ellos preguntan, y le dice, Padre, enséñanos a orar, o debo decir, enséñanos a orar, maestro, rabino, como le decían en ese tiempo, y él le decía, todo comienza con el Padre nuestro, Padre nuestro. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y por ahí, así en la tierra como en el cielo, y danos el pan de cada día. Y por favor, ayúdanos a no caer en tentación. Y es la oración como de inicio que fortalece nuestra vida con Él. Pero mira, amada audiencia, es maravilloso porque aún empezando, como mucha gente recién convertida con el Padre Nuestro, usted entra en las profundidades de oración porque a medida hablamos con Dios, a medida Dios se revela.
A medida yo tengo amigos y comparto con ellos, a medida los conozco más. Así pasa en la presencia del Señor. Es por esto que usted y yo tenemos que descubrir cuál es el propósito de la oración. Si alguien nos dice, amados, en el camino, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Qué ustedes le dirían en sus propias palabras? Pues imagínate, para mí, en mis propias palabras, el poder de la oración, perdón, es como una armadura. Así es. Como yo tener ¿verdad? Como ayer en la iglesia, ese bastón de pararme en la brecha, de hacer vallado, o sea, como, ¿verdad? Dicen nuestros amigos, y quebrantarte para recibir la palabra que nosotros estamos buscando. Cuando tú te quebrantas como Ezequiel, tú te humillas ante el Padre, el Señor te da la dirección. Yes. Esa es, ¿verdad? Mi humilde opinión. Sí, está perfecto, porque es la intención divina que habla acerca, obviamente, de propósitos y planes. Y eso que Lourdes está diciendo, y quiero también escuchar a Iván, habla también del proceso de fortalecer nuestra relación con Dios en ese proceso de humillación. Por eso la intimidad, y recalco también, ¿verdad?, en la intimidad, porque muchas veces estamos en público y hasta nos cohibimos de orar. Fíjate, sí. Con esa, vuelvo y recalco la palabra intimidad con Dios, y por eso es importante que saquemos ese espacio. Yes. Y cuando mencionabas el Padre Nuestro, no lo repitamos, ¿verdad?, como un rezo. Ahí está, importante. Esté consciente de lo que está diciendo. Muy cierto. Porque cuando comienza esa oración reconociendo que es el Padre Nuestro, el Padre de todos nosotros, que estás en los cielos, también dice que seas santificado, o sea, estamos glorificando es una oración perfecta. Y reconociendo que Dios es el único santo. Así que, vuelvo y recalco, cuando usted ore a conciencia, ore como si le estuviera hablando a una persona, pero esa persona que es sobre usted en el sentido de que es quien le va a ayudar. Quebrántese, como tú mencionabas, de que mira, estoy aquí. Y cuando uno se quebranta en la oración, es que está reconociendo que ya con las fuerzas humanas no podemos. No pudiste. Así que ahora, Señor, comienza tú y te paso, ¿verdad?, mi necesidad. Y es interesante lo que traen, porque Pablo precisamente a la iglesia de los romanos, y yo disfruto la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la audiencia que nosotros necesitamos. Pablo hablaba acerca de cómo Cristo a la diestra del Padre ora por usted y por mí. Cómo el Señor ora por nosotros para fortalecernos en los caminos de la peregrinación, y cómo nuestros hermanos hablaban desde el principio acerca de cómo está el globo terráqueo, la circunstancia que amerita que usted y yo despertemos el poder de la oración. Recuerde que es un arma de guerra, recuerde que también es un alto nivel de autoridad, y recuerde que es un código que nos conecta al poder de su presencia en un pacto privado. Ahora, yo aprendí en una ocasión, y precisamente con mi papá, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Amén. Él siempre me decía, mira, Wanda, hay que poner en marcha los aspectos de la oración, y lo tengo que traer porque Lourdes nos emplazó acerca de orar correctamente en medio, ¿verdad?, del programa. Y orar correctamente habla de que en el inicio de nuestra oración hay que invocar a Dios. Aleluya. Es poder decirle, Señor, hazte presente. Padre, tú que eres el Todopoderoso. Señor, llamarlo por su nombre. Y él me decía, invócalo, porque invocándolo, él se hace presente en medio de esa comunicación. Pero en alabanza. La alabanza. Como glorificando, dando gracias porque Él está ahí. Porque Él está ahí. Entonces abre una puerta también a que usted y yo podamos poder conectarnos a adorarlo. Y cuando lo adoramos, lo reconocemos, que hemos hablado del poder de la adoración en este programa con ustedes, donde nosotros podemos permitir que Dios entre. Pero me decía, hija mía, no te puedes olvidar de también poder interceder, poder levantar el poder de la intercesión en medio de la oración, porque hay días que Dios va a pedirnos a nosotros que meditemos. Hay días que Dios le va a pedir a usted que medite, y probablemente ores con la oración del alma y de la mente en su presencia. Recuerde que no meditamos en cosas extrañas, meditamos en su presencia y en su palabra. Pero cuando meditamos en Él, Dios también nos escucha.
Eso Hay es gente así. que cree que orar es solamente de rodillas nada más y quiero que abundemos sobre eso. No, mi amado, usted conduciendo, usted va a ver a Dios en su vehículo. Usted acostado, hay gente postrado que no pueden arrodillarse Eso es así. y Dios se manifiesta en medio de su oración. Pero también él decía, no te olvides también de poder pedirle a Dios lo que necesitas, como el quinto, o como el cuarto, lo que es aspecto de oración, me disculpa. Y después decía, y no te olvides de sellarlo con la acción de gracias. Exacto. Que puedas decirle, Señor, gracias, como decía Cristo al Padre, porque lo que oré lo escuchaste. Gracias porque sabía que me habías escuchado. O sea, si resumimos hasta ahora, ¿verdad? Lo que Amén. ha traído a nuestra audiencia, primero buscar el lugar propicio, la intimidad, está. Yes. sea la iglesia, Importante. o sea en tu recámara, o sea en tu casa. Eso es. Y luego entonces orarle lo que podamos arrodillarnos, nos arrodillamos, lo que lo hagamos de pie, lo hagamos de pie, Amén. o lo que lo hagamos sentado, porque como bien dices, hay personas que no pueden físicamente hacerlo, pero Dios te va a escuchar aunque sea en tu meditación. Yes, sir. Luego entonces, llamarlo, invocarlo y reconocerle que Él es Dios, Amén. que Él es nuestro Dios y que Él es santo. Ser específico en nuestra oración. Y finalmente, Yes. nuestra fe, porque como estamos acabando de orar, todavía, ¿verdad? Quizás no está cumplida el propósito de la oración, pero nuestra fe nos hace sentir en nuestra alma y el cuerpo y espíritu que nuestra oración fue escuchada. Sí, Señor. Y aunque tarde su tiempo, sabemos que Dios la escuchó. Wanda, ¿cuántas veces tú has escuchado en tu caminar? ¿Y cómo yo sé que Jesús o Dios escucha mi oración? Esa es muy ¿Con buena pregunta. o sea, dame tu ¿Qué podemos opinión? decirle? ¿Qué podemos decirle a una persona que te dice, ¿y cómo yo sé que Dios va a escuchar mi oración? Mira, definitivamente la vida es por fe, la oración es por fe. Cuando Iván hablaba acerca de este resumen poderoso, de poder incluso dar gracias, aumenta nuestra fe. Pero una de las cosas que hace y abre la puerta que usted y yo podamos sentirnos escuchados es poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén, qué lindo. Esa paz, porque si hay inquietud, si hay ansiedad, aceleramiento, estas cosas que están gratuitas en los aires, que usted y yo sabe que tenemos, usted y yo sabemos que tenemos que entregarlas cada día, porque la realidad es que hasta que Cristo venga esto va a estar. ¿Sabes? Vamos a tener estas batallas, pero una de las maneras es poder experimentar la paz de Dios, y otra de las formas de experimentar que Dios lo escucha es que usted puede incluso escuchar la misma voz de Dios en sus adentros que le diga tranquilo, Sí, es verdad. porque yo estoy contigo. Tienes toda la en control. razón. Aleluya. Ustedes se Amén. acuerdan de Juan y se acuerdan cuando Juan y Cristo estaban en el Jordán, que entonces Juan decía, bautízame Bautízame. ahora, y él decía, no, mi santo, tiene que ser en el orden del Padre, me tienes tú que bautizar. Y vino una voz que salió debajo del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era Dios confirmando a través de su voz de que él había hecho acto de presencia. Amén. Así que mucho cuidado cuando el enemigo ponga en nuestro interior que Dios no nos escucha. ¿Sabe? Era algo Esto es un punto. Había algo que a mí me pasaba en mi testimonio, que mi testimonio no tiene que ver ni con promiscuidad, ni con drogas, ni nada de eso. Tiene que ver con las inseguridades de las cuales Dios me sanó, me salvó, me libertó de ella. Y una de las cosas que había sido sembrada en mi corazón era que Dios no me escuchaba, Iván y Lourdes. Wow, precisamente. Y Mira mi mamá eso. me decía, eso es una mentira del enemigo. Yo lloraba porque yo sentía que Dios no me escuchaba hasta que se reveló Jesús, como dice Samuel Hernández. Llega Jesús, llegó el poder, la autoridad. Y llegó la Santo. unción, y recuerdo el día que Dios me dijo, yo te escucho. Es una voz que no se ha apartado, y es algo que si yo no escucho la voz de Dios, yo me desespero. En el sentido, esa es mi señal de que voy bien. Y recuerda que hay Amén. maneras de escuchar la voz de Dios, no necesariamente como le escucha Lourdes e Iván y esta servidora. Claro. Todos fluimos de distintas formas, lo importante es fluir. Probablemente Dios le habla a través de la palabra, otros son audibles, otros al corazón, pero Dios habla en todo tiempo. Eso es así. Y hay pasajes en la Biblia Amén. donde siervos del Santo. Señor oraron al Señor y Dios le dijo en el Antiguo Testamento, desde el primer día que me pediste, ya yo te había escuchado. Eso es así. Yes. Mira, y quería compartir rápidamente un pequeño testimonio. Sí, señor. Iván estuvo enfermito del estómago en estos días pasados.
y yo se me ocurrió Activar activar el grupo de Intercesión. intercesores de la iglesia del Tabernáculo Wow. de Fe Santo. de nuestra pastora Wanda Rolón de la iglesia La Senda Antigua. En ese grupo que se reúnen, hermanos, todos los miércoles Santo el Señor. a las 9 de la mañana en el tabernáculo de oración dentro de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Sí, pero están activados 24 horas. Ellos están activados 24 horas. Yo vengo y digo, el Señor me pone en mi corazón porque estaba yo desesperada de verlo así. Y entonces digo, espérate, aquí hay unos intercesores en este grupo. Aleluya. Amén. Y vine, tiré la oración. Santo. Dije, hermano, buenas noches, Dios le bendiga, porque era hasta yo creo que de madrugada. Como yo sé que ese teléfono suena cuando entre esos mensajes a las 2 y 3 de la mañana, sé que están orando. Nada, resumiendo, cogí y les explico brevemente, mi esposo está enfermo, no se siente bien, necesito oración, nunca le he pedido, pero les pido al grupo de intercesores que oren. Miren, mis hermanos, yo les puedo decir que por lo menos al día siguiente por la tarde, y tú me corriges, Iván, Eso es así. ya Iván estaba sano. Aleluya. Amén. Sano, Soy. no se le han repetido sus episodios de malestar, sano, lo normal, lo Aleluya. normal. O sea, que, ¿qué quiero decir con esto? Usted en la iglesia suya tiene que tener un equipo de intercesores. Amén. Tiene que Actívalo. tener un grupo activo que cuando usted clame y pida, yo necesito oración, esa gente arranca, porque es que arrancan, Yes. les encantan, se lo viven. Yes. Así es que, por ejemplo, hoy ¿verdad? Que uno de estos días, los lunes, hay oración en la iglesia. Busquen su iglesia, que Aleluya. tiene que haber un horario y un día de oración. Y ciertamente, Lourdes e Iván, yo secundo tus palabras, amada, definitivamente, porque no podemos andar como llaneros solitarios. Perdona que interrumpa, No pero te vamos a hacer preocupes. nuestra última pausa Ok, y regresamos en importante. breve con Amén. su programa, Conversando con Lourdes. Ey, Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Estamos de regreso en este su programa Conversando con Lourdes e Iván. Es un importante y terrible, poderoso tema es el poder de la oración con nuestra invitada especial. Pues sí, hermanos, gracias por continuar sintonizándonos en esta noche de hoy. Coja su libreta, vuelva nuevamente, búsquese un lápiz. Wanda nos va a dar unos consejos muy especiales para que usted los aplique y aprenda a orar. Sí, señor. La oración universal que todos sabemos es la oración del Padre Nuestro, Wanda, que la encontramos en Esa la encontramos en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Amén. Pero Wanda, esa es la que nos tenemos que aferrar en momentos de rapidez, vamos, de rapidez, que como sí. yo digo, Dios mío Padre. Pero ella nos va a dar unos, ¿verdad? Unos tips, unos puntos de cómo aprender a orar verdaderamente. Esto está tremendo en la manera en que lo traes y recapitulando, o sea,
la bendición, y como decían al principio, la bendición de no repetir el Padre Nuestro como un rezo. El Padre Nuestro tiene que ser con esencia, con conciencia en el Espíritu. Amén. Porque cuando oramos con conciencia, sabiendo lo que estamos pidiendo, pero más de lo que estamos pidiendo es poder saber a quién nos dirigimos. Cuando usted y yo oramos, no nos dirigimos al gobernante del país, no nos dirigimos al gobernante del pueblo, ni a los diputados, ni a consejeros, nos dirigimos al Consejo Celestial. Santo. Lo que significa, mis amados, que hay respuesta, que Dios se hace presente. Y precisamente, mis amados, cuando Cristo se reunía con sus discípulos, les decía, aprendan a orar. Ya que me preguntaron, aprendan a orar y por favor abren al Padre. Díganle, Señor, tú eres mío. El profeta, guiado por Dios, le decía a la nación de Israel, ustedes son míos y yo soy de ustedes. Por ende, es importante que podamos nosotros movernos y decirle, Señor, tú eres mío, y proclamar incluso la santificación y la bendición que trae el poder pronunciar el nombre del Señor. Decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, pero que también estás en la tierra, que tu nombre sea bendito, que sea santificado, y que podamos darle alabanza y honor desde la santidad de Dios en nuestra vida. Algo importante, a alguien que no esté, mis amados, separado con Dios, es imposible que pueda orar con eficacia y es imposible que la oración pueda ser recibida. Amén. ¿Por qué? Porque no viven en conexión. Hay gente que me dicen, Wanda, pero realmente, ¿por qué yo siento un impasse al orar? Y yo le digo, probablemente hay que ver que no se ha resuelto, que no se ha entregado, porque cuando resolvemos, entregamos y aún renunciamos al poder del pecado, la oración es recibida. Así que había algo importante que Lourdes nos retaba para que pudiésemos traerle a la audiencia, y es la importancia, mis amados, de poder, y esto de una manera en recapitulación, ¿no? La importancia de poder invocar a Dios, o sea, llamarlo por su nombre. Israel lo llama Adonai, Yahweh, Elohim, Jehová Roy, nosotros lo conocemos como Dios, Señor. De la manera en que lo llames en la oración, Él te va a responder. Él solo disfruta que sea invocado. Ustedes que son jefes de agencia, cuando ustedes lo llaman, les gusta que lo llamen por su nombre, ¿verdad? Eso es así. ¿Cómo tú te sientes, Iván, cuando el empleado te llama? Y te llama igualmente Lourdes por tu nombre en medio del trabajo. Pues lo veo primero como un respeto. Ahí está. Y segundo, que capta mi atención. Ay, Y así pasa wow. con nuestro Padre que está en los cielos. Cuando lo invocamos, captamos su atención, Eso es así. ¿verdad? Desde el punto de vista humano, para compararlo con lo que me acabas de preguntar. Sí, Señor. Lourdes, ¿cómo tú te sientes cuando eso ocurre? ¿Te sientes que hay un espacio y que de alguna manera se valida algo Definitivo. que Dios ha puesto en ti para esa empleomanía? Definitivo. ¿Sabe? Y así Eso es pasa, así. como bien dice Iván, con Dios. Es maravilloso el poder hablarle a Dios con respeto. Mire, lo hemos dicho en este programa y lo diré. Dios no es nuestro pana. Dios no es nuestro par. Yo he escuchado gente que me dice, es que Dios me entiende. Y yo quiero, amado, que usted no me malinterprete, pero recuerde bien, no podemos decirle a Dios, no, es que Dios sabe que yo peleo con Él, pero ¿cómo así? ¿Sabe? Nosotros tenemos al soberano de frente. Cuando usted y yo entramos a una sala de tribunal o cuando vemos el gobernante del pueblo de frente, nos movemos en un respeto, un cuidado. Con Dios no se pelea. ¿Cuánto más? A Dios se le invoca. Ahora hay una segunda cosa poderosa que es importante, como dice Lourdes, que usted tome nota. A Dios hay que adorarlo en la oración. Amén. Que podamos decirle, bendito sea tu nombre, lo que decía el salmista. Señor, es que yo te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente. Y usted va a ver cómo la atmósfera cambia en la empleomanía. Eso es Cómo así. la atmósfera, porque hay días que se ponen difíciles. Lourdes siempre tiene una expresión que dice que hay días que son de una manera. De coco y de piña. Ahí está. Y hay días que uno dice, wow, yo acabé de orar y salgo al tráfico de Bayamón a San Juan y esto está difícil. Cuando yo empiezo a subir para San Juan, eso representa oración. Y Caguas representa mucha oración, Tanto. definitivamente. Y yo digo, Señor, tu presencia aquí. ¿Qué pasa cuando le invocamos? Él toma dominio del escenario. Él toma dominio de lo que tú no puedes manejar en la empresa, en la familia. Ese esposo, esa esposa, esos hijos que no tienen a Cristo. Hay que invocar, y debo decir, hay que adorar el nombre del Señor. Pero también hay que sacar el tiempo para interceder. Eso Oh, es así. sí. Cuando usted intercede, no intercede desde su mente. Cuando intercedemos con nuestra boca.
empezar a profetizar y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. Amén. Y poder decirle a la gente que en el nombre de Jesús este día va a ser glorioso, porque este es el día que echó el Señor en el cual nos vamos a gozar y nos alegramos en él. Amén. Hay que interceder. Y cuando intercedemos, Amén. ponemos en obra y en efecto nuestra fe. Oh, Porque yes. cuando mencionabas ahorita que decías, intercedemos para que mi hogar, mi hijo, venga a los caminos del Señor, lo estás diciendo, estás intercediendo, pero lo estás diciendo con fe de que se va a dar. Wow. Cuando tú intercedes de que esta condición o enfermedad de salud, ¿verdad? Con el testimonio que diste sobre mi persona, Qué lindo. estás intercediendo con fe de que va a ser sano. O sea que es sumamente importante que cuando estés en ese momento de la oración, de intercesión, ponga toda tu fe en todo su esplendor. Esto está Amén, tremendo, amados, amén. porque en Mateo 17, es interesante, Cristo decía, de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, Dios no nos pide un grano, o sea, no nos pide una fe como un árbol ya completado, Eso es así. sino como un grano de mostaza. Vas a decir a este monte que se mueva de un lado a otro y se va a mover. O sea, lo que significa, como dice nuestro hermano, que la fe va a mover montañas a nuestro favor a través del poder de la oración. Pero tenemos que poner en acción la intercesión. ¿Sabe? Hay días que vamos a necesitar el conference call. Hay días que vamos a necesitar a Lourdes y Iván juntos los tres intercediendo. El batallón. Pero hay días que Dios dice, vente tú conmigo solo. Exactamente. Vente tú conmigo porque yo quiero que crezcas en el nivel de fe que yo tengo preparado para ti. Pero sabes que se abre una puerta también en el poder de la oración a poder pedir. Ustedes han recibido lo que piden, ¿verdad? Lo acabamos de hablar ahora. Amén. Yo he recibido muchas cosas que he pedido. Lo interesante es, como decían al principio, y Lourdes, ellos decían que es necesario pedir conforme a la voluntad de Dios y eso a mí me ministró. Porque la realidad es que si pedimos conforme a la voluntad de Wanda, conforme a mis coordenadas, conforme a lo que yo quiera, perdón por la expresión coloquial, conforme a mis caprichos, entonces no es que el cielo se cierra, es que Dios dice, déjame enseñarle que mi kairos es mejor que su coronos. Déjame mostrarle a mi hijo a que dependa de mi tiempo y no del tiempo. Y yo soy testigo de cómo el Señor, yo le he pedido cosas, y le digo, Padre, ¿sabes qué? A tu manera y a tu forma. Porque cuando yo las quiero ver en un tiempo cronos, Él dice, es que no cuadra. Es en mi tiempo, Kairos, para que puedas ver mi gloria, para que Él se lleve la gloria, de hecho es de Él, y para que ese tiempo sea duradero a través del poder de su presencia. Pero la acción de gracias. No, y que eso Amén. que tú estás mencionando te lleva a que tú tengas una comunicación con Dios. Yes. Te quebrantas. Así es. Trasciendes ya una comunicación y una intimidad con Él, que te sientes ya tranquila de poder sentirte de que tienes un Padre que te escucha, Amén. un Padre que te consuela, Yes. que tú sientes esa paz, porque yo he sabido caer ante los pies del Padre, Eso es. abrumada, con situaciones difíciles, pero cuando yo le entrego mis cargas al Padre, pero genuinamente, como dice mi hermana aquí, o sea, es genuino, Amén. confiando, cuando nos montamos en un avión que confiamos en ese piloto que nos va a llevar al Que otro ni lado del conocemos. mundo, que ni conocemos ni el vemos, nombre, ni vemos. ni vemos porque se encierran en la cabina y no lo vemos. ¿Cuánto nomás vamos a confiar A nuestro Padre. a nuestro Padre Celestial, que sabemos de que ya la palabra lo dice, que todo nos irá bien para cuando los que le servimos? O sea, hermano que nos escucha, siéntete en la seguridad de que tienes un Padre, Santo. como nosotros que somos padres, que nuestros hijos nos escuchan y sabemos lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y le podemos aconsejar, mira, esto está bien. Y él, ay, qué bueno, mira, esto no está bien. Ay, pero ¿por qué no? Déjate, ya yo caminé ese camino, ¿verdad, Iván? Ya Wow. caminamos eso. Pues cuánto nomás nuestro Padre, que ya por siglos y de los siglos ha estado con generaciones y generaciones, y ahora llega el momento de tenerlo ahí nosotros, en el siglo XXI, hermanos, está ahí para nosotros. Así es. Para abrazarnos nuevamente, para que esa petición, como tú muy bien dices, se la presentemos al Padre, pero claro está, en el orden divino, alabando, glorificándole, presentándole desde el corazón.
y dándole gracias a Dios porque ya está cumplido. No Amén. es en el tiempo de nosotros, ya lo habló Iván, es en el tiempo de Él y tenemos que aceptarlo. Así es que ya sabemos que el poder de la oración trasciende mucho más Exacto. allá de lo que nosotros mismos podemos esperar. Y es interesante la palabra trasciende que has traído, porque sobrepasa, va más allá de nuestra expectativa. Es correcto. Lo que significa que el poder de la oración no es natural. Por favor, nunca ore de la manera natural. Tiene que ser lo sobrenatural de Dios para que veamos, porque orar es la forma natural, es como leer un libro. Exacto. Es como leer el periódico, la Exacto. revista preferida, pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, de hecho Pablo le decía a la iglesia de Efesios en el capítulo 6, necesario que oren con súplica en el Espíritu, Súplica. permanezcan perseverantes y puedan permanecer cuando el día malo llegue. Lo que significa que antes que Cristo venga, esto se va a apretar, el globo terráqueo, pero usted va a cuidarse de no presentar o de no conectar su sentido con lo que está pasando, aún estando, debo decir, los pies sobre la tierra, pero que nuestra cabeza esté en el cielo diciéndole, Señor, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. O sea, Escucha. esto es tremendo. Y yo sé que la última parte de lo que nos vas a enseñar es la parte del agradecimiento. Sí, Señor. Pero me venía a la mente algo que mencionaba anterior Yes. y quiero que recalque, que es que muchas veces la oración no llega porque hay algo que arreglar primero. Y que esto aplica no solamente a nosotros los convertidos, ¿verdad? Sino también a aquellos que no conocen al Señor, porque no podemos enseñar que cualquiera puede orar al Señor. El Señor está. le complace, porque entonces, ¿qué tú nos puedes decir a aquella audiencia que no conoce al Señor y que quiere o quiere pedirle al Señor cuáles son los pasos primeros que tiene que hacer? Porque allá en el madero, Yes. cuando aquel que le decimos el ladrón bueno, ¿verdad? Los ladrones, estos son ladrones, pero lo diferenciamos del otro. Antes de pedirle al Señor, él reconoció que el que estaba al lado, Ahí está. el que estaba al lado era inmerecedor de estar allí y reconoció su gloria. Y por eso fue que el Señor le dijo que de cierto es cierto que hoy estarás conmigo. En el Pero paraíso. primero reconoció que el que estaba al lado era el Salvador. Amén. Mira, ciertamente has traído un punto bien importante y yo creo que Dios lo ha inquietado en tu corazón, Iván, para que la audiencia lo pueda entender. Yo creo que el que no tiene a Cristo, porque pasa, tengo mucha gente conversa e inconversa que de repente me dicen, yo quiero que usted ore por mis hijos porque su oración va a llegar más rápido que la mía. Entonces, este tipo de personas que Cristo ama, que son almas de salvación, que no tienen la revelación, que hay que tener paciencia con ellos, hay que llevarlos y conectarlos con Cristo, que es el boleto al cielo. Un reconocimiento, como decías tú, Iván, de que pudiesen reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador y entregar la vida de pecado, pedir perdón por sus pecados, como alguien cuando viene a Cristo y se convierte en la iglesia y se conecta, y ahí yo te digo firmemente que la voz de Dios o la voz de esa persona va a ser escuchada y aún la voz de Dios va a ser revelada. Ahora, eso es con el inconverso, que es un cuadro quizás puede parecer en un momento dado más difícil, en otro momento puede ser más simplificado, porque al reconocer a Cristo en espíritu y en verdad viene en cambio. Pero ¿qué ocurre cuando alguien lleva 20 años en una iglesia y hay un impasse en la oración? Y esto me preocupa. Sí. Y a veces son áreas que esta persona, sin juzgar el corazón de nadie, no han entregado. Por ende, hay que seguir el consejo de Cristo. Cristo decía que había un juez injusto. Aleluya. Y el juez injusto hacía justicia a quien él quería y hacía justicia o no hacía justicia a quien no quería. No quería. Entonces había una viuda que necesitaba justicia. Pero ¿qué hizo ella? Ella fue día y noche delante de ese juez injusto. Día y noche, y no se cansó, y no se cansó, y seguía día y noche. Pero ¿qué ocurre? En el proceso, cuando está en el momento de poder solicitar, en el momento de poder pedir, como era tantas las veces que había visto la viuda, la Biblia dice, el juez dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer justicia, aunque entienda que no, para que esta persona me deje tranquila. ¿Qué estaba diciendo Cristo, mis amados? Está diciendo que cuando nosotros somos
no voy a utilizar la palabra intenso, pero de alguna manera nosotros somos intencionales, esa es la palabra. Ante su presencia los cielos se van a abrir. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que evaluar espíritu, alma, cuerpo, emociones, finanzas y ver qué tenemos que entregar. Decirle, Señor, evalúame adentro. Salmista decía, examíname, escudriñame, quita, añade, que nada tenga un impasse en nuestra oración, que no hayan cielos cerrados. Dicen por ahí que no hayan cielos de bronce. Por ende, contestando la pregunta y sea más fácil de entender, amada audiencia, usted y yo necesitamos que soltar, entregar y dejar ir lo que impide, evaluarnos y aún pedir perdón si estamos aún en una vida de pecado donde Dios decide sacarnos para tener absoluta comunión con Él a través de la oración. Amén. Y finalmente, importante, Aleluya. el agradecimiento al final de nuestra oración. Definitivo, agradecimiento. La Sí, acción de porque, gracias. exacto, porque si tú pides, es Yes. como cuando tú le pides a un hijo, le Yes. pide a un padre, se porta bien, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer, a un padre terrenal. Y el padre ahí entonces viene y le dice, no, claro, pero y el hijo va a decir, gracias, ¿verdad? Yes. Gracias por ese regalo que me diste. Yes. Pues esto en la parte terrenal. ¿Cuánto más Dios no se va a glorificar cuando tú le das gracias desde tu corazón? Yes. Ahí De está. que tú dices, no puedo creer lo que has hecho por mí, Señor. lo que has hecho por mi familia. O sea, es una alegría y un agradecimiento sobrenatural que solamente Dios es el único que lo pone. Yo creo que debemos aprovechar este último minuto que nos queda Sí. para que nuestra hermana Wanda haga una oración por todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando que pudieran necesitar precisamente la oración. Sí, Señor. Claro que sí. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, te damos Señor. gracias, te damos gloria y te damos honra por la oportunidad de poder expresar esta palabra en este conversatorio poderoso con nuestros hermanos. Pero oramos por la gente que está al otro lado, Señor. Gente que está escuchando que probablemente sus fuerzas ya declinaron. Señor, que de alguna manera, Padre amado, no hay espíritu de oración en ellos. Hoy yo te pido tu fortalecimiento. Sí, yo te pido, Padre amado, renuevo para ellos. Te Lo pido, creemos, Espíritu Señor. Santo, que vengas como fuego a su vida, que te reveles, que los puedas fortalecer, Amén. Padre amado, y Sí, que Señor aún la Jesús. carga que hay en sus hombros sea quitada para que ellos puedan levantar el poder de la oración y establecer una Sí, excelente comunicación contigo a través Sí, del Padre. pacto que tú has establecido Señor para cada una de nuestras Sí, vidas. Padre, oramos aún por los que están fervientes, aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, para que no se me cansen de hacer el bien, sino que a su tiempo van a cegarse y no desmayan. Pero te pedimos, Señor, aún por aquellos que están en necesidades emocionales, Sí, necesidades físicas, Sí, Señor, Señor Jesús. cosas que probablemente no pueden manejar. Hoy te pedimos una intervención, Padre. Sí, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús y utilizando el poder de la oración, que tú te puedas revelar a ellos, fortalecerlos, trabajarlos, sanarlos y de alguna manera, Señor, ejercitarlos en la fe para cada día conectar en la excelente comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Gracias, Santo a través del arma más poderosa que es la oración. Gracias, Señor, Padre amado, que no declinemos en procesos de oración, porque sabemos que siempre, Señor, en tu presencia tú nos escuchas. Así que declaramos esta palabra en Cristo Jesús Gracias, y dándote gloria porque nos avivas a la gloria de tu En el nombre. del Amén Padre. y amén. Amén, amén, Lamentablemente ya hemos llegado al final de este su programa Conversando con Lourdes e Iván y le pedimos que el próximo martes se conecten nuevamente con otro importante Sí, tema que tendremos. Sí. Así que, sin más preámbulo, nos despedimos de Conversando con Lourdes. E Iván, Dios les bendiga, los amamos. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Conversando con Lourdes e Iván. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras. Nos encontraremos en el próximo programa la próxima semana con más voces, más historias y por supuesto más conversación en Conversando con Lourdes e Iván.